llegan a tu farmacia. En Genfar contamos con más de 200 medicamentos registrados en Colombia, Perú y Ecuador. Y el ser parte del Grupo Sanofi, líder farmacéutico a nivel mundial, cumplimos con los estándares de calidad tanto a nivel global como local. Nuestra planta de producción en Cali se encuentra certificada en buenas prácticas de manufactura por las agencias regulatorias de Colombia, Perú y Brasil. Además, cuenta con certificaciones Incontec que respaldan sus procesos de calidad. Una vez el producto es liberado de la planta, se recibe en el centro de distribución y, gracias al trabajo en equipo de supply chain, exportaciones y aseguramiento, garantizamos que procesos como la recepción, almacenamiento, acondicionamiento, alistamiento, facturación, cargue, despacho y transporte cumplan con los procedimientos y requisitos regulatorios. Nuestro centro de distribución está certificado en buenas prácticas de acondicionamiento por parte del INVIMA y cumple con los lineamientos de buenas prácticas de distribución. Nuestra bodega cuenta con capacidad de más de 2.800 ubicaciones que permiten la preservación adecuada de todos nuestros medicamentos. Gracias a ello, distribuye más de 30 millones de unidades al año. Finalmente, una vez el producto llega a tu farmacia, seguimos trabajando en mantener y apoyar el sistema de calidad mediante actividades como gestión documental, monitoreo de lotes, manejo de las quejas técnicas, entrenamiento, calificación del personal, gestión de riesgos e inspecciones regulatorias. Además, trabajamos con las entidades locales para alinearnos a la legislación de cada país y mitigar riesgos como el contrabando de medicamentos. Así es que cada vez que entregas un producto Genfar, estás entregando medicamentos seguros y efectivos con respaldo internacional. Por eso es que cada vez más personas dicen, yo elijo Genfar. Genfar. ¿Por qué elijo Genfar? Porque cuida sus noches y las mías. Porque elijo Genfar para cuidarlos, porque para cuidarse necesita calidad y efectividad. Genfar, porque su vida merece más días buenos. Cada vez Más colombianos decimos, yo elijo Genfar. ¿Por qué elijo Genfar? Porque cuida sus noches y las mías. ¿Por qué elijo Genfar y no otro medicamento genérico para cuidarlo? Porque es un medicamento efectivo, de calidad y tiene precio justo. Cada vez más peruanos decimos, yo elijo Genfar, el medicamento genérico de calidad. Desde Genfar creamos y apoyamos el crecimiento profesional de todo el personal de farmacia. Por esta razón, desarrollamos nuestra aplicación IGEN, la cual se sigue posicionando como la herramienta de educación y actualización líder en toda la región. Con una comunidad de más de 8.000 personas y contando con más de 4.000 graduados, continuamos apostándole a la profesionalización. Es por eso que IGEN se renueva, para traerte todas las herramientas necesarias para potencializar tu carrera y desarrollo profesional, y así sigas brindando una atención de calidad desde la farmacia. Descarga IGEN y emprende tu camino hacia un mejor futuro. Un saludo muy especial a todos, buenas noches, espero que me estén oyendo con toda claridad y estamos viendo personas acá de Barranquilla, de Bogotá, de Natagaima, de Boyacá, de Ecuador. ¿Ecuador en dónde? Muy bien, en Quito, Ambato, Cuenca, saludos a todos. Y acá también estamos viendo en Cartagena, en Perú, en Melgar, Tolima, mira, desde Perú, ¿de dónde? De Chiclayo, Arequipa, Ica, Lima, ¿dónde estamos? Exactamente. Siendo muy puntuales, vamos a dar comienzo a esta sesión de algo muy bonito que está pasando en Ecuador, en Perú. Mira, qué velocidad que tienen ustedes para escribir en el chat. Me encanta que lo estén haciendo. Vamos a saludar a todos con un abrazo muy especial. Mi nombre es Daniel Castro, médico, y estoy acá para inaugurar la segunda de estas entregas fantásticas de la Academia Genfar.
una academia que ha sido pensada exclusivamente para las personas que están todo el día sirviendo, haciendo el bien desde farmacia, droguería, botica, como cada uno le decimos en nuestro país. Veo gente de Cuenca, de Ambato, mira, increíble. Y como este evento está hecho para personas que están todo el día haciendo el bien desde sus farmacias, una petición muy especial, y es que de acuerdo a la ley y regulación local, el que no sea farmacéuta o dependiente o administrador o trabaje en una droguería, farmacia, botica, bueno, nos despedimos acá con esta persona, pero todos los demás, este es un evento para ustedes, los que trabajamos en droguerías, los que hacemos cambios importantes desde la salud. Y a mí me da mucho orgullo, y voy a seleccionar un mensaje que me escribieron a mi Instagram desde la sesión pasada. Shiroma Yuriko, de la droguería Kenko en Chiclayo, en Perú, nos dice que está muy agradecida con lo que está pasando acá, que nos quiere felicitar, y esta es una felicitación a todos los asistentes también, al equipo de Genfar, de líderes también, porque le pareció increíble la sesión que tuvimos la vez pasada. Y acuérdate, la vez pasada vimos cómo fortalecer la adherencia desde la farmacia, y estuvo increíble, aprendimos cosas fantásticas. Ella dice que trabaja en recursos humanos y que esto le ha servido de manera interesante para aplicar. Un saludo allá en Perú, y a todos ustedes. Déjenme sus impresiones después en el Instagram, Daniel Castro, MD, como médico. A ver qué les parece la Academia Genfar. Seleccionamos algún mensaje y se los diremos. Óyeme, acuérdate de que por participar en la Academia Genfar, un espacio de experiencia educativa, tú vas a tener esto tan interesante, y es un certificado de asistencia, ojo, que está avalado por el Colegio de Químicos Farmacéuticos en Colombia, pero no solamente eso, también tiene el aval del Colegio de Químicos y Bioquímicos de Pichincha en Ecuador. Este certificado lo van a recibir en próximos días en el correo que ustedes se registraron. Entonces, además de aprender, porque hoy les tenemos, mire, una cosa frecuentísima, que cada uno de nosotros tiene que atender. ¿Qué tal el tema de, oye, me lo tomo con el estómago lleno o vacío? ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Les ha pasado alguna vez que algún cliente les pregunte eso? ¿Puedo tomar? ¿No puedo tomar? ¿Será que es frecuente eso o no? Me dicen, a ver si les ha pasado alguna vez, aunque sea. Pero para iniciar, y antes de presentar a un invitado de honor, se van a ir de para atrás de quién tenemos acá hoy, y se va a conectar con ustedes de una manera muy bella. Pero antes, no lo voy a anunciar, porque antes necesitamos que ustedes se conecten con algo que le pasa a uno de nuestros farmacéuticos. En cada país se dice diferente: farmacéutico, dependiente, regente, auxiliar, administrador, que trabaja en farmacias. Creo que te vas a sentir identificado. ¿Tú sabes lo que le pasó a Juan? Miremos qué le pasó. Hola, les presentamos a Laura, Juan y Sebastián, 3 farmacéutas para quienes lo más importante es la atención y el cuidado de sus clientes. Y aunque su experiencia y educación son diferentes, los 3 están enfocados en un mismo propósito: entregar un servicio de calidad a los pacientes que visitan su establecimiento. Academia Genfar presenta Una historia crónica. Capítulo 1. Era un día como otros para Juan, en los que parece que todo fluye sin inconvenientes. A mitad de la tarde llega una señora. Ella se veía algo indispuesta, además de un poco confundida. Sin embargo, Carlos la recibió con calidez. Bienvenida, mi señora, ¿en qué puedo ayudarle? Joven, buenos días. Ay, es que realmente no sabría cómo pedirle esto, pero tengo dudas sobre unas recomendaciones que me dio el médico. ¿Usted me podría colaborar? Por supuesto, haré lo mejor posible para ayudarla. Cuénteme. La verdad no me gusta hablar de esto. Fui diagnosticada con una enfermedad crónica y pues el médico me envió una medicación, pero no estoy segura de seguir sus indicaciones. Estuve revisando en internet y salieron unos comentarios que me pusieron a pensar mucho sobre seguir o no el tratamiento. Juan recordó todos aquellos lineamientos y recomendaciones que recibió a través de Academia Genfar. Le habló de la importancia de la adherencia. Le mostró cada uno de los medicamentos contrastándolos con la fórmula. Además, le dio algunos tips para incluir su tratamiento en su rutina diaria. La señora sintió mucha confianza con las palabras de Juan, así que le confesó que actualmente estaba tomando algunos medicamentos adicionales que ella compraba desde hace años para sus dolores y que además tomaba unos suplementos a base de plantas. ¿Cómo Juan resolverá este caso? ¿Cuál debe ser la guía y recomendación para este paciente?
Descúbrelo en nuestra próxima edición de Academia Genfar. Entonces ahí tenemos, y la pregunta es, ¿qué harías tú en los zapatos de Juan? Te llega el cliente, el paciente, el cliente a tu farmacia, droguería, botica. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú en esos zapatos? Déjenos unas reflexiones, así como sus valiosísimas preguntas, por favor, en el chat, por favor, en el chat. Y a ver qué hubieran hecho ustedes. Es común, como les decía yo, que el cliente llegue a la farmacia, a la droguería, a la botica y pregunte, oye, ¿puedo tomármelo con comidas o debe ser en ayunas? ¿Con el estómago vacío, completamente, o con algún líquido? ¿Qué pasa si tomo? Óigame, y una cosa muy común, antiparasitarios, antibióticos, esto es de todos los días. Y el cliente que espera confianza de ti, que estás ahí sirviéndole con este gran pasión por servir y hacer el bien. Entonces, para resolvernos estas dudas, para que tengamos claridad y confianza, ojo, abrir su mente en este momento va a ser comprar tranquilidad, porque cuando tú tienes el conocimiento, tienes la tranquilidad de comunicarte con el cliente y eso se nota. Entonces, vamos a abrir tu mente porque quiero presentarles acá a nuestro invitado de honor. El doctor Ubier Gómez, muchos de ustedes lo conocen porque él en América Latina y a nivel mundial es un referente, sí señores. El doctor Ubier Gómez es médico, es toxicólogo clínico, es profesor de farmacología en la Universidad de Antioquia y es una persona, verdad, que yo admiro mucho porque el conocimiento es tan generoso él con el conocimiento. Veamos, por favor, la cortinilla de nuestro querido invitado de hoy. Doctor Ubier, 96, número clave, publicaciones que ha generado este experto que tenemos hoy. Qué gusto saludarte y un abrazo para ti. El gusto es mío. Es maravilloso estar hoy reunidos con ustedes. Un verdadero privilegio tener un auditorio tan nutrido, tantas personas conectadas desde tantos diferentes países. Es maravilloso. Y lo que pretendemos es precisamente fortalecer esos conocimientos, capacidades, interacciones que ustedes tienen con los pacientes, con los clientes, que en el día a día buscan específicamente en ustedes una asesoría, una orientación y la bella oportunidad de educar para que cumplan de la mejor manera con la toma de los medicamentos de una manera correcta y segura. Qué belleza. Esto es lo que nos interesa más precisamente en Academia Genfar, un espacio creado por Genfar para todos ustedes, los que se están conectando y aún alcanzan sus colegas a conectarse, aunque tenemos una congregación masiva acá. Doctor Ubier, empecemos por una reflexión y es que cada persona que entra a una farmacia, una droguería, una botica, esta persona es un mundo diferente. Pareciera que estuviéramos seres humanos guiados más por la emoción. Y yo quisiera empezar porque tanto tiempo y experticia tan valiosa que tú tienes, compártenos un poco a nosotros sobre cómo conectarnos desde el principio en la comunicación con las personas. Y bueno, y nos vamos introduciendo un tema interesantísimo. Ojo, interacciones. Doctor Ubier, por favor. Muchas gracias y quiero darte un reconocimiento público porque también tenemos el privilegio de estar con una persona, un médico de proyección mundial, de gran influencia en Colombia y los países vecinos, y que muchos de los elementos que yo voy a empezar a compartir con ustedes en relación con la atención y antes de entrar en el tema central, interacciones medicamentosas, no podemos olvidar el factor humano, la emoción, las relaciones, la escucha activa, puesto que estamos en contacto día a día con personas que necesitan de nuestro apoyo y nuestra asesoría e ilustración. Y tenemos que aprender ciertos tips que son universales en cualquier actividad, no únicamente en la atención farmacéutica, sino también en el día a día con las personas que nos encontramos. Así que, si bien voy a ser explícito con algunos de los temas, siguiente por favor, en los slides, empecemos con una reflexión
pasaremos a unos conceptos básicos para que homologuemos nuestro lenguaje y no haya malentendidos. Hablaremos de medicamentos innovadores, genéricos, multifuente, ejemplos, preguntas que hemos formulado, resúmenes para llevar. Va a ser muy variado, pero van a haber mensajes centrales que vamos a repetir y una sesión de preguntas y respuestas al final para resolver las dudas que ustedes a bien tengan hacernos. Siguiente. Para hablar de las interacciones medicamentosas, lo primero que debemos tener presente es, estamos tratando con personas, con seres humanos que son seres netamente emocionales. Y eso no lo podemos olvidar. Para que tengamos la fidelidad y transmitamos un mensaje que a la persona le genere gusto, le genere alegría, bienestar y agradecimiento, es muy importante que tengamos unas pequeñas recomendaciones esenciales. La siguiente. De ellas es recordar que el sonido más bonito que uno pueda escuchar es el nombre. Por eso cuando nos presentemos, siempre debemos hacer un esfuerzo por tratar de escuchar con claridad el nombre de esa persona y repetirlo o relacionarlo con algo o alguien para no olvidarlo. Porque cuando atendemos a alguien es muy importante mirarlo a los ojos. Mirarlos a los ojos significa atención. Necesita que yo le estoy prestando un cuidado y necesita saber que yo le estoy atendiendo con la mayor atención. Pero además de mirar los ojos, preséntese. Yo me llamo, por decir algo, Juan, por favor su nombre es cuál, y tener la posibilidad de repetirlo hasta estar seguro de que no se me va a olvidar. Porque cuando usted termine de atender a esa persona, si usted le llama por su nombre y le dice muchas gracias don fulano de tal por haber venido, ya con eso usted tiene una persona que va a confiar porque lo cautivó, porque tuvo una empatía, un compartir, le brindó una felicidad y la persona sale satisfecha. Lo segundo es que es muy importante respetar la autonomía de las personas. Y a veces, cuando le dicen ese medicamento de esta marca o de tal otra, de cuál tiene, a las personas no les gusta que los obliguemos a comprar. Vea, lleve este. No. Aquí tiene estas opciones. A mí particularmente me gusta esto, pero aquí se hace lo que yo le obedezco, lo que usted quiera. Elija el que más le convenga y de esa manera usted puede dar una cuñita. Si yo fuera, me inclinaría por este, pero usted es el que tiene y toma la decisión. Ahí estamos dando un mensaje de autonomía, sin embargo estamos sugiriéndole que se incline por una determinada marca con el mayor de los respetos por X o Y circunstancias. Así que respetar la libertad es muy importante. Lo otro es sonríe. A veces al comienzo hay dificultad, pero una cosa es que yo le diga a un paciente en que puedo atenderlo y otra que yo, buenos días, yo me llamo fulano de tal, ¿cómo se llama usted? Es un gusto atenderlo, ¿en qué le puedo servir? Y reír, eso es un mensaje que cautiva, que lleva a que las personas tengan confianza y que desarrollen la posibilidad de continuar preguntando por ti. A veces hay personas que dicen, yo prefiero comprar en aquella farmacia que en aquella droguería, y puede que esté más lejos. Sin embargo, se siente mejor atendido, emocionalmente está cautivado, y por eso también es importante que se interese. Es para usted este medicamento, ¿cómo lo está tomando? Pero si le vamos a dar alguna orientación, ante todo, interesarse sobre la vida de esa persona, sobre su enfermedad, sobre la manera que toma el medicamento, qué otros medicamentos toma y dejarle abierta la puerta para que pregunte lo que quiera en relación con clarificar la toma de un medicamento o una potencial interacción que ustedes ya decían, es materia de todos los días, que me pregunten, ¿esto se toma con el estómago lleno, vacío, se toma con agua, se puede tomar con qué otra cosa, licor? Ahí es donde tenemos que tener mucha claridad. Siguiente. La siguiente, eso. Recuerden esto, nunca tratamos con seres lógicos, sino con seres emocionales. Uno toma la decisión de conseguir algo porque le gusta, porque le removió, porque le recordó. De esa manera, la emoción también la vamos a transmitir con la mirada, con el nombre, con la sonrisa, con despedirnos de mano, por ejemplo, si es del caso. Y permanentemente las personas nos están evaluando. Esa persona me miró, me prestó atención, recordó mi nombre, qué fue lo que dijo, cómo lo dijo. Así que hay que tener una armonía entre lo que estamos pensando, diciendo y ofreciendo para que el paciente se sienta adecuado. Si llega un paciente y yo le digo a la orden, estoy dando un mensaje de rechazo, de cerrarme, no de apertura, de atención. Así que el mismo lenguaje corporal es muy importante.
E interesarse genuinamente por los clientes genera lealtad. Lleva a que las personas quieran no solamente que atiendan en esa farmacia, sino que ese dependiente específicamente sea quien me oriente con la compra de un medicamento y van a confiar y van a cumplir de buena manera nuestras recomendaciones. En relación con esto, es muy importante que en el día a día, se presentan la necesidad de uno ofrecerle a las personas, persuadirlos, en ellos establecer cierta negociación, mejorar las relaciones humanas. Y yo por eso quiero hacer referencia y hacer una muy respetuosa recomendación, y es tan simple que me parece muy importante que nuestro acompañante, el doctor Daniel Castro, tiene un libro muy interesante que se está disponible en la internet sobre herramientas cerebrales de persuasión, negociación y relaciones humanas, que vale la pena leerlo y tenerlo muy presente para mejorar nuestras actitudes y aptitudes en relación con cómo vamos a estar interactuando con el entorno, con nuestros clientes, con nuestros pacientes, con nuestros amigos, familiares, y con seguridad les va a contribuir de manera significativa a mejorar en mucho la imagen que tienen, la atención, y eso genera estabilidad, crecimiento y progreso. La siguiente. Por ejemplo, nos dicen, los antibióticos se toman con las comidas o lejos de las comidas. Desafortunadamente los médicos, por la premura de la atención y el volumen de pacientes que llegan, pues es importante que con frecuencia olvidamos decirle cómo se lo debe tomar. Por eso, cuando entreguen un antibiótico, le deben ilustrar a la persona y decirle, ¿se lo piensa tomar con el estómago lleno o vacío? ¿Le dieron alguna orientación? Y resulta que hay 5 antibióticos que nos tenemos que aprender que se toman con el estómago vacío. O hay personas que le dicen a uno, ¿me lo puedo tomar con un café? Y el café es extraordinario combinarlo con los analgésicos, pero hay ciertos medicamentos que no se pueden combinar con el café porque, por ejemplo, dañan las tabletas. Es importante decirle a la persona, esto generalmente produce diarrea y es esperable, porque guerra avisada no mata soldado. Pero si esa persona tiene un episodio diarreico en la calle, va a ser muy molesto porque no estaba preparado. O advertirle a la persona, con este antiparasitario se le va a poner la boca amarga, y es esperable, así que no se preocupe si siente la boca amarga durante el tratamiento. O decirle, con este antibiótico definitivamente no se puede tomar licor. Así que son algunas de las preguntas que diariamente nos formulan. Pensemos que necesariamente hay que conocer, hay que memorizarlas, hay que aprenderlas para poderlas compartir con nuestros pacientes. Siguiente. Es muy importante saber que hay 5 antibióticos que se toman lejos de las comidas, porque o si no, la comida ejerce un efecto de oposición, de dificultad en la absorción, y por lo tanto no va a haber una respuesta clínica adecuada. Y esos 5 antibióticos son la ampicilina, que no por absorberse el 50% como máximo es mal antibiótico. Si hay una infección intestinal, yo necesito que se quede ahí en el intestino. Pero lo cierto es que la ampicilina hay que darla 4 veces al día, y estómago vacío, entendiendo por estómago vacío 1 hora antes de cualquier alimento o 2 horas después. Adicionalmente, la dicloxacilina, que tanto utilizamos para infecciones en la piel, la cefalexina, que es una alternativa para aquellos que son alérgicos a la penicilina, las quinolonas, y tengamos presente que la norfloxacina, la ciprofloxacina, la moxifloxacina, la levofloxacina son antibióticos que siempre se deben tomar con el estómago vacío. Y hay un antibiótico que se utiliza en monodosis, que se disuelve en agua y se toma con el estómago vacío para infecciones urinarias, la fosfomicina. La fosfomicina, adicionalmente, hay que decirle al paciente, lo toma y va e inmediatamente orina para que la vejiga quede vacía y el antibiótico, al llegar a la vejiga, no se diluya en la orina, sino que se concentre y tenga un mejor resultado. Así que ampicilina, dicloxacilina, cefalexina, quinolonas y fosfomicina, 5 antibióticos que debemos tomar con el estómago vacío. Por otra parte, cuando uno manda una quinolona, debe decirle a la persona, no lo tome con bebidas oscuras, porque las denominadas antinas, en el café la cafeína, en el té la teína, en el chocolate la teobromina, y en las bebidas colas que vienen con cafeína o en las bebidas energizantes hay santinas, y resulta que las quinolonas impiden el metabolismo de esas sustancias, aumenta enormemente la cafeína, por ejemplo, en el organismo,
y el paciente puede empezar a tener palpitaciones, golpes en el pecho, que es una contracción cardíaca antes de lo esperado o extrasístole, temblor, puede presentar diarrea, nerviosismo, insomnio. Y por lo tanto evitamos toda esa serie de síntomas con tan solo recordarle que ciprofloxacina, norfloxacina y similares, la familia de las quinolonas, nunca se combina con café ni con un medicamento que es una santina. ¿Recuerdan la teofilina que la toman mucho los pacientes con EPOC o su homólogo, la aminofilina inyectable? Pues tampoco se deben tomar con quinolonas, y es tan importante eso que si una persona viene tomando teofilina y le mandan una quinolona como ciprofloxacina o norfloxacina, pueden elevarse tanto los niveles que le dé una arritmia cardíaca y muera, o incluso una convulsión que gravemente lo lesione. También es importante tener presente el grupo de antibióticos denominados macrólidos, que son la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina, porque su estructura grande, macro, de macrólido, lleva a estimular ciertos receptores intestinales que tienen que ver con el movimiento, con el peristaltismo. Y es normal que se utilicen como prokinéticos que favorezcan el movimiento intestinal, que produzcan, por lo tanto, evacuaciones frecuentes y diarrea, no porque cambió la flora, sino simplemente porque es una característica del antibiótico. Cuando le entreguen a alguien eritromicina, claritromicina o acitromicina, díganle también, es posible y esperable que presente episodios de diarrea, así que es bueno que esté preparado por si le toca en la calle, y el paciente se lo va a agradecer sobremanera. Pero la pregunta que nos hacen siempre, ¿con este antibiótico puedo tomar licor? Y con la gran mayoría de los antibióticos se puede tomar licor. Simplemente hay excepciones. El trimetoprim sulfa, los imidazoles, que son aquellos empleados para el tratamiento de la amibiasis, como el metronidazol, el secnidazol, el tinidazol, el ornidazol, esos no se deben en ningún momento mezclar con licor, los que colocan la boca amarga. Y los antimicóticos, como el ketoconazol o el fluconazol, hay que evitarlo. ¿Y por qué evitarlo? Porque ellos inhiben el metabolismo del licor, y el licor se convierte en un metabolito intermedio que se llama acetaldehído, que lleva a que se dilaten los vasos, se ponga uno rojo, se caiga la presión, se acelere el corazón y pueda llevar a desmayos, lo que se denomina reacción antaúce. Así que miren que la gran mayoría de antibióticos se pueden tomar, todos los antihipertensivos se pueden tomar con licor, y a veces la gente por desconocimiento lo suspende y al día siguiente hace una crisis hipertensiva, cuando perfectamente se pueden tomar el enalapril, el amlodipino, etcétera, incluso con un trago de un licor. Así que es un mito que no podemos tomar medicamentos con licor, simplemente que vamos a orinar más y que eventualmente eliminamos también un poco más del medicamento, lo cual no contraindica su ingestión si es excepciones del metropin sulfa, los imidazoles y los antimicóticos. Y sabemos que los imidazoles, metronidazol, secnidazol y tinidazol, ponen la boca amarga y no se debe tomar licor con ellos. Elementos que son simples, sencillos, pero muy útiles para orientar a nuestros pacientes en el día a día. Regalar un tip debe ser siempre un motivo de asesoría en los pacientes, porque demuestra interés y también conocimiento. Por lo tanto, emocionalmente movemos a esa persona, la vinculamos con nosotros y con nuestro entorno de trabajo, así que ya tenemos un cliente asegurado si se siente bien tratado y si se siente que nos estamos interesando auténticamente por él. Siguiente. Yo Por creo, eso, doctor entrando en el tema. Adelante, Daniel. Óyeme, yo creo que te quiero compartir en este momento lo que están diciendo nuestros invitados. Primero que todo te digo, la vez pasada, primera sesión de Academia Genfar, que por lo menos yo estuve acá de host, habían 1.200, 1.300 personas. Ahorita estamos teniendo 1.700 personas de 4 países. ¡Qué maravilla! Y mira lo que te están diciendo. Qué buena clase, muy interesante la clase, de nuevo, excelente tema. Julie dice, excelente información, súper la clase. Voy a tomar muy brevemente a ver cuán buena está su memoria a corto plazo. Escriban en el chat, ¿cuál era ese medicamento que pone la boca amarga y que no se debe tomar con alcohol, que no se debe? Óigame, ¿cuál era esos tips tan buenos que nos dio el doctor Ubier para atender a las personas? ¿Se acuerda? Tiene que ver con la mirada, con sus gestos, con el nombre que... Mira, doctor Ubier, la velocidad es impresionante. Las personas están diciendo, sí, los imidazoles, metronidazol. Óyeme, están aprendiendo
pero son destacadísimos porque me aterra la velocidad con que, la sonrisa, mira, con que están escribiendo, casi que necesito velocidad de computadora para leer. Doctor Ubier, este tema se puso buenísimo. Cuéntanos algo. Vámonos a lo básico. A mí me gusta eso para construir esos ladrillos. ¿Cómo se define qué es una interacción medicamentosa y cuáles son las principales? Por favor. Sí, cuando nosotros tomamos un par de medicamentos, pueden tener un efecto similar y por lo tanto potenciarse. Lo vemos en el día a día cuando mandamos dos fármacos antihipertensivos. La persona, por ejemplo, toma un antagonista del receptor de angiotensina, losartán, por decir algo, y lo combina con un bloqueador de canales de calcio como el amlodipino, y es una excelente combinación que busca como objetivo común descender la presión arterial, y es lo que conocemos como una interacción por potencialización sinérgica beneficiosa. Pero eventualmente podemos tener interacciones que no son tan buenas. Y una muy común es el caso de los pacientes que llegan preguntando qué pueden tomar para el vómito y para la diarrea, porque tengo como un malestar gastrointestinal. Generalmente uno para el vómito, ¿qué manda? Metoclopramida. ¿Y para el cólico qué? Butilbromuro de diosina. Pero miren que la metoclopramida no es únicamente un antiemético, también es un proquinético que aumenta el vaciamiento gástrico, los movimientos intestinales y en alguien que tenga diarrea aumenta la diarrea. Entonces la metoclopramida para controlar el vómito puede aumentar la diarrea. Y ahí es cuando mandamos el butilbromuro de diosina, que por el efecto anticolinérgico, es decir, que disminuye el peristaltismo, se opone al efecto de la metoclopramida. En conclusión, la metoclopramida mueve el intestino y el butilbromuro de diosina impide ese movimiento. Se neutralizan y es lo que conocemos como una interacción antagónica. Así que no es bueno mezclar butilbromuro de diosina con metoclopramida porque se va a presentar un efecto que netamente es antagónico, neutralizante de la acción y lo único que se le va a quitar al paciente es el vómito. Recuerden que, por ejemplo, la diarrea uno la ve como un enemigo, pero en realidad la diarrea es la escoba del intestino. Y ahí debe aprovechar usted para decirle, bueno, va a tomar esto para el vómito, lo cual le va a permitir hidratarse, porque la diarrea no es mala. La mala es la deshidratación. Así que lo que bote por abajo, repóngalo por arriba en pequeños sorbos y le recomiendo este suero de rehidratación oral. Y ahí tenemos una intervención que es muy adecuada, puesto que respeta la fisiología y protege el funcionamiento del organismo, porque finalmente se está deshaciendo de los microbios o de los virus a través de las deposiciones frecuentes. Pero nuestro metabolismo es diferente bajo ciertas condiciones, como cuando somos niños o cuando estamos en el extremo de la vida adulta o cuando una mujer está en una condición específica como el embarazo. Y es ahí donde debemos tener también más precaución y más cuidado, sobre todo en relación con las dosis y con no recomendar aquello que no debe usarse en el embarazo. Adelante. Así que, si definimos una interacción, es modificar la duración o la magnitud e intensidad del efecto cuando damos un medicamento concomitantemente con otro. Y puede ser benéfico o puede ser antagónico. Por lo tanto, es necesario saber qué medicamentos podemos combinar para mejorar los desenlaces y las respuestas en los pacientes. Siguiente. Hay momentos en que no conocemos que se presentaba una interacción. Por eso es lo que conocemos como una interacción que es inesperada. Pero hay otras que podemos predecir se va a presentar, como cuando combinamos dos antihipertensivos, van a bajar más la presión. Y hay interacciones que son benéficas, como esa la combinación de antihipertensivos, o cuando mandamos acetaminofén, por ejemplo, con unas cuantas gotas de tramadol, dos mecanismos diferentes que controlan efectivamente el dolor y permiten disminuir las dosis. O hay algunas dañinas, como por ejemplo, cuando mezclamos dos antiinflamatorios no esteroideos, naproxeno y diclofenaco, que tienen el mismo mecanismo de acción, lo más probable es que produzcan gastritis, molestias importantes gastrointestinales, a veces incluyendo una úlcera gástrica, y podemos favorecer la retención de los líquidos. Así que es muy importante que conozcamos la farmacocinética y la farmacodinámica, que son términos muy simples. La farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento. Lo absorbe, lo distribuye en el organismo, lo metaboliza mucho en el hígado y lo elimina por vía fecal o urinaria. Y eso es farmacocinética.
La farmacodinámica es lo contrario, lo que el medicamento le hace al organismo modificando una función. Y es ahí donde podemos ayudar cuando objetivamente damos un medicamento. Por ejemplo, un dolor. Sugiérale a las personas que tomen acetaminofén. Y la dosis segura de acetaminofén son 4 tabletas en el día. Así que si le dice a la persona se toma una en la mañana, otra al mediodía, otra a las 6 de la tarde y otra antes de acostarse, tenemos una respuesta idéntica a la que se presenta tomando 8 tabletas, pero minimizando cualquier efecto adverso a nivel hepático. Y esa es una dosis segura para tratamientos prolongados con acetaminofén en el adulto. Pero cuando se lo despachen a un niño, es importante que le digan, este es acetaminofén. Si el niño, por ejemplo, sigue con fiebre, no se le ocurra comprar otro medicamento porque hay acetaminofenes con otro nombre y termina dándole el doble de la dosis, y si damos una dosis alta en un niño, le producimos una falla hepática. Así que advertirle a la persona que está comprando un jarabe de acetaminofén sobre la necesidad de buscar asesoría y comunicar que le está dando, si requiere un tratamiento complementario, salva vidas. Y miren la gran responsabilidad y oportunidad que ustedes tienen para ilustrar, y eso se traduce en una ganancia social en algo tan importante como la salvar la vida de un niño. La siguiente. Así que podemos tener efectos deseados o indeseados. Y con frecuencia uno sabe que hay medicamentos que producen sueño y eso puede ser indeseable en el día, pero puede ser muy deseable en la noche. Y hay medicamentos que son, por ejemplo, relajantes musculares, y la gran mayoría de los relajantes musculares producen sueño. Y uno podría sugerirlo como un medicamento para que la persona pueda tener un sueño adecuado. Y sabemos que hay medicamentos relativamente inocuos. Es mejor una trazodona para la inducción del sueño, no va a producir dependencia, que eventualmente una amitriptilina, que la debemos reservar para personas jóvenes. Pero que también los antihistamínicos de primera generación pueden producir sueño y es deseable, como por decir algo, la difenhidramina en la noche o la hidroxicina. Pero en el día debemos recomendar alguno que no dé sueño, por ejemplo, una fexofenadina. Y de esa manera podemos tener una mejor funcionalidad de las personas sin que tengan la somnolencia. Pero si no le enseñamos eso, se va a tomar la difenhidramina en el día, se va a dormir al volante del carro, un accidente, Dios no quiera, la vida de una persona, y ahí es donde podemos tener dificultades, o se va a dormir en el trabajo, etcétera. Es importante conocer cuáles antihistamínicos producen sueño y puede ser deseable, o cuáles no, y se deben utilizar en el día. Con los anticoagulantes, es importante saber también que le pregunten a la persona si está tomando warfarina, o apixaban, o rivaroxaban, etcétera. Usted está tomando aspirineta, o está tomando ginkgo de biloba, o está tomando omega 3, porque tanto el ginkgo de biloba como los omega 3, como la hierba de San Juan, entre otros, producen potencialización del efecto anticoagulante y podrían propiciar hemorragias. Así que si ustedes saben que una persona, por ejemplo, va a ser operada, tiene que advertirle, recuerde que debe suspender cualquier producto de índole vegetal una semana antes de la cirugía, porque puede producir cosas tan comunes como el ginkgo de biloba, como el omega 3 o el ginseng, sangrado postquirúrgico muy importante. Y si no se lo dijo al médico, es bueno que se lo comunique, pero suspenda este medicamento de tipo herbal, porque las hierbas también tienen efectos adversos y también pueden producir toxicidad. El mensaje común para las personas es que le dicen a uno, doctor, pero es que eso es natural. Y para yo advertirles de la peligrosidad que también pueden tener los productos naturales, les respondo, natural es un tigre, y si se lo encuentra uno, se lo come. Así que porque sea natural no quiere decir que no tenga riesgos. También el 40% de los medicamentos los sacan de las plantas y son mucho más seguros porque tienen una dosis precisa. Pero recuerden, no están exentos de eventos adversos los medicamentos naturales. Y cuando uno manda, por ejemplo, un esteroide como la prednisona retiene líquido. Y si damos un diurético como la hidroclorotiazida, vamos a antagonizar el efecto de la hidroclorotiazida al retener líquido y evitar que pueda eliminar. Pero la hidroclorotiazida, por ejemplo, es el único diurético que retiene calcio. Y una persona que sufra de cálculos renales, uno le podría recomendar que se tomara media tableta diaria de hidroclorotiazida y con eso disminuye la incidencia de cálculos renales de oxalato de calcio. Pero también sería recomendable para una mujer hipertensa que tuviera osteoporosis porque está reteniendo calcio.
Son cosas simples, pero que en el mediano plazo van a favorecer la salud de esa persona, en el caso de hidroclorotiazida, disminuyendo, por ejemplo, el riesgo de una fractura. Siguiente. Así que polimedicación la vemos en el día a día. Cuando una persona toma más de 5 medicamentos de cualquier índole, ya tiene por lo menos una interacción. Lo importante es saber si esa interacción es grave o no. ¿Y cuántas veces ven ustedes que llegan las personas, por ejemplo, con dolor de cabeza, preguntando por ergotamina? Ergotamina con cafeína. Y la pregunta es, ¿por qué con cafeína? La cafeína es un potente prokinético, mueve el estómago para que haga vaciamiento. Cuando una persona tiene un dolor intenso o cuando tiene migraña, no tiene un buen vaciamiento gástrico. De hecho, las ondas funcionan al revés y se presenta vómito con mucha frecuencia. Así que la mejor manera de poner a funcionar el estómago generando vaciamiento gástrico y favoreciendo la buena absorción de los medicamentos es sugerirle que se los tome con un café cargado. Un analgésico con un café se optimiza la velocidad de absorción y por ende disminuye el periodo de latencia, entendido como administración e inicio de la acción, razón por la cual una gran cantidad de medicamentos vienen mezclados con cafeína para el manejo de la migraña. Pero ojo, por ejemplo, la ergotamina, le tiene uno que escribir a la persona, nunca tome ergotamina con ketoconazol. El ketoconazol es un potente inhibidor de la enzima que en el hígado metaboliza y elimina la ergotamina. Y si una persona viene tomando ketoconazol como antimicótico y toma ergotamina, al no metabolizarla, hace contracción de los vasos periféricos, necrosis de los dedos, necrosis también a nivel cerebral y cardíaco y se muere. Y aparentemente es inocuo, uno vende tranquilamente la ergotamina, pero esa persona lo va a agradecer mucho cuando usted le dice, nunca lo vaya a tomar con un medicamento que se llama ketoconazol porque puede ser muy grave, así que apréndalo, nunca con ketoconazol. Síganos. Cuando tenemos la polifarmacia, a veces no indagamos qué efectos adversos está teniendo el paciente. Tiene sueño y si tiene sueño se puede caer. Y si es una persona que tenga osteoporosis por su fragilidad puede fracturarse y quedar con una discapacidad. Y obviamente no va a querer tomarse el medicamento y eso va a llevar a complicaciones inherentes a la enfermedad que se estaba tratando que puede aumentar las secuelas y la mortalidad. La calidad de vida con simplemente tener sueño en el día disminuye. Y hay personas que toman inadecuadamente el medicamento, ya hemos visto por interacciones, por ejemplo, un antibiótico con un alimento, pues tomar, por decir algo, norfloxacina encima de las comidas que no se va a absorber y por lo tanto la infección continúa. Y uno pensaría, pues no es tan grave, pero de una infección puede haber una sepsis y una sepsis es sinónimo de gravedad y potencial muerte. Así que ahí la importancia de hacer el uso adecuado de los medicamentos y cuando se utilizan inadecuadamente termina hospitalizado. Y cuando está hospitalizado no hay movilidad. Y cuando no hay movilidad hay pérdida del equilibrio de la masa muscular y por lo tanto un rápido decremento de las funciones y la persona puede entrar en un delirio y requerir de recursos médicos que se podrían haber omitido si desde el comienzo simplemente advertimos de una utilización adecuada de los medicamentos. Algo que es muy importante es que siempre debemos indagar si hay personas de edad avanzada en los hogares, porque hemos convertido los hogares en el lugar donde habitan personas relativamente jóvenes, pero es un peligro para los niños, porque no hacemos una buena disposición y ubicación de los medicamentos y mucho más para las personas de edad, porque deberían estar bien iluminadas, que no tuvieran obstáculos por donde ellos caminen, que tuvieran superficies antideslizantes, que tuvieran una silla en el baño para tener la posibilidad de bañarse sentados, que adicionalmente tuvieran de dónde agarrarse, y son precauciones básicas que finalmente nos van a ayudar porque también nosotros las vamos a utilizar en unos años. Así que es importante hacer esas sugerencias cuando están al cuidado de personas como los adultos mayores y los niños, sobre todo guardar los medicamentos en un lugar seguro. Siguiente. Recordemos entonces que hay varios tipos de polifarmacia. La más grave de todas es la denominada polifarmacia excesiva, cuando se toman más de 10 medicamentos. Con seguridad hay varias interacciones. También hay la polifarmacia en términos generales, que es utilizar más de 5 medicamentos y menos de 9, y se considera aceptable y relativamente seguro cuando una persona utiliza
4 medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. Así que ese es el límite de seguridad por encima del cual ya empieza a aparecer por lo menos una interacción, y obviamente mientras más medicamentos, más interacciones, y la polifarmacia a veces es sinónimo de efectos adversos y de desencadenar un tratamiento en cadena. Por ejemplo, una persona se toma el acetaminofén, le mandamos el tramadol, ya son 2 medicamentos, y puede tener una gastritis, a todo el mundo le mandan omeprazol, y eventualmente esa persona tiene dificultades para dormir y le mandan una trazodona. Y ya sabemos que, por ejemplo, la trazodona produce constipación y el tramadol produce constipación. Se queja de constipación, entonces le mandamos un bisacodil. Y obviamente que debe ya hacer exoneración, pero a veces es una solución parcial y termina siendo un esfuerzo defecatorio que le produce la hemorroides. Y para la hemorroides, entonces le mandamos un ungüento. Y así una cosa va llamando a la otra. Por lo tanto, es importantísimo tratar de dejar muy en claro qué puede pasar para que modifiquemos, ajustemos, quitemos un medicamento, y si podemos con un medicamento que no sea tan ominoso, que no tenga efectos adversos, o un componente de la dieta mejorar, maravilloso. Usted puede tratar una constipación, por decir algo, con fibra, y la fibra puede ser perfectamente salvado de trigo, una cucharada en un vaso de agua, y la gente se lo va a agradecer. Entonces, mientras menos medicamentos podamos utilizar en una persona de forma segura y adecuada, mejor evolución, más seguridad para el paciente, menos efectos adversos, menos interacciones. Siguiente. Así que es muy importante conocer el medicamento, pero no solamente el medicamento, sino qué edad tiene ese paciente. ¿Es un hombre o es una mujer? Porque recuerden, es importante tener en consideración un potencial embarazo que no tengamos conocimiento. ¿Esa es una persona adecuadamente nutrida o no? ¿Tiene alguna enfermedad de base? Porque supongamos, no le deberíamos mandar o sugerir nunca un antiinflamatorio como diclofenac, naproxen, ibuprofen a una persona que tenga una gastritis activa, porque va a empeorar la gastritis, y podemos atenuarlo si se lo toma con los alimentos y está tomando un omeprazol o un antiácido concomitantemente. Así que preguntarle a la persona qué enfermedades sufre usted, qué dolores padece, qué medicamentos está tomando, le va a permitir prevenir cualquier tipo de interacción y efecto adverso derivado de ahí. Así que preguntémosle a la persona con qué viene siendo tratada. Enseñemos de las interacciones de un medicamento con otro medicamento o de un medicamento con un alimento. Por ejemplo, un antiácido no se puede tomar con una quinolona porque la precipita, ni con una tetraciclina, como una doxiciclina, no confundir con dicloxacilina, que es una penicilina. La doxiciclina es una tetraciclina, no se debe tomar con antiácidos ni metales, porque el magnesio, el calcio, que es un metal, la capturan, la quelan, la precipitan y se evita que se absorba. Por lo tanto, es sinónimo de un fallo terapéutico. Tener precaución siempre con esas recomendaciones. Pero si está tomando aspirina para tener la posibilidad de minimizar otro futuro infarto, pues hay que darle mínimamente omeprazol para prevenir un sangrado. Y recuerden que aspirineta como tal no la debe tomar sino aquel que ya tuvo un evento cardiovascular. Si nunca la ha tenido, no la debe tomar, puesto que existe más riesgo de un efecto adverso como sangrado gastrointestinal que el número de infartos que se previenen. Así que aspirineta solamente para quien ha tenido un infarto o una trombosis cerebral. Siguiente. Miren en los niños. Los niños definitivamente son cambiantes mes por mes, año por año. Y, por ejemplo, la absorción de los medicamentos vía oral es muy errática. Recuerden que uno la alimenta al bebé y ahí mismo le da diarrea, porque hay un reflejo, el gastrocólico. Cada vez que comen aumenta las deposiciones. Y a veces ese reflejo perdura hasta la adultez en algunas personas que comen e inmediatamente salen para el baño. Y está activo en todos cuando tenemos irritación del tracto gastrointestinal. Si nosotros tenemos diarrea cada vez que comemos, nos va a favorecer un episodio de deposición diarreica. Así que hay que conocer la normalidad y aquella que no sea. Los niños tienen una gran cantidad de agua y tienen menos grasa corporal, pero en el adulto es completamente a la inversa. Y los niños tienen disminución de la función del metabolismo hepático, disminución e inmadurez a nivel renal, y esas precauciones entonces hay que tenerlas presentes.
Algo importante es enseñarle a los padres cuando les damos las gotas de acetaminofén para los bebés, que esas gotas se le dan únicamente a los bebés y que después del año hay que darles ese jarabe, porque son mucho más concentradas las gotas y no es lo mismo darle una cucharada de un jarabe que darle una cucharada de las gotas porque lo va a intoxicar. Educar a los pacientes en relación con la diferente concentración y presentación de los medicamentos para los lactantes y para los niños mayorcitos es muy importante para evitar que se cometan errores. Siguiente. Con los ancianos, claro que hay también una gran cantidad de hospitalizaciones por diferentes enfermedades propias del adulto, más prescripciones médicas, más polifarmacia, más enfermedades porque está la artrosis, la gastritis, la hipertensión, la diabetes, pero también hay menos función hepática y renal, hay retención de muchos de los medicamentos que se guardan ya en la grasa que va almacenando el adulto, pero que ya no tiene tanta agua corporal, disminuye la producción de albúmina, que es el transportador de los alimentos, así que la fracción libre del medicamento, que es la que farmacológicamente actúa, está aumentada en los ancianos, y a veces la pérdida de la audición, la dificultad en la visión, dificulta el entendimiento de las instrucciones que les damos. Muy importante que le digan a una persona, después de que le explicamos cómo se toma el medicamento, por favor, repítame cómo se toma el medicamento. Y se lleva unas sorpresas. Porque entre lo que uno piensa, entre lo que uno dice, entre lo que el otro escucha y entre lo que piensa, hay 4 posibilidades de que nos equivoquemos. Así que siempre verifiquen la información de cómo se debe tomar el medicamento. Y si lo dijo correctamente, felicítelo, muy bien. Así es que se toma el medicamento. Y con seguridad estamos llevando a optimizar resultados. Siguiente. Algunos alimentos tienen un efecto tal que deben, además de los antibióticos, tomarse con estómago vacío y son antihipertensivos. Debemos aprendernos los diuréticos. La hidroclorotiazida y la furosemida son 2 diuréticos antihipertensivos que se toman con el estómago vacío para que tengan un buen funcionamiento y la mayoría de las veces, por desconocimiento, se toman con el estómago lleno. El captopril es el antihipertensivo excepción. Hay que tomarlo lejos de los alimentos, 1 hora antes o 2 horas después. Mientras que el enalapril no importa. Así que una excepción a emprender, diuréticos, hidroclorotiazida y furosemida y captopril, es muy importante. Y ya sabemos los antibióticos con estómago vacío. Ampicilina, dicloxacilina, cefalexina, quinolonas como norfloxacina y ciprofloxacina y la fosfomicina no se nos pueden olvidar. Siguiente. Otra cosa que es muy importante es que si tenemos el estómago lleno, hay medicamentos que se favorecen, otros que no. Ya sabemos muy bien que no debemos olvidar 3 antihipertensivos, furosemida, hidroclorotiazida y captopril, que se toman con el estómago vacío, al igual que 5 antibióticos. Y de ahí la importancia de que el resto, sí tomes el resto con el estómago lleno, porque no va a haber ninguna interacción en que el cubrimiento del intestino por los alimentos interfiera con la absorción de estos 3 antihipertensivos y de los 5 antibióticos. Siguiente. Las quinolonas ya las conocemos y las tetraciclinas se inactivan cuando tocan metales. Y metales las tenemos en el calcio que toman las personas, con el aluminio o el magnesio que están en los antiácidos, con el hierro como suplemento y con la leche, porque la leche es rica en calcio. Y sulfato de magnesio y aluminio lo vendemos todos los días. Incluso el sucralfate viene con sucrosa AL de ALF, es aluminio, viene con aluminio, y la sucralfate también impide la absorción de quinolonas y tetraciclinas. Así que hay que tomar, si se están tomando antiácidos lejos de las quinolonas o de las tetraciclinas, nunca concomitantemente. Y ahí hay algo muy importante. De las tetraciclinas, de las que más vendemos, la ambamicina, la terramicina y la doxiciclina, siempre decirle a la persona se deben tomar con un vaso entero de agua, porque hay que garantizar que la tetraciclina caiga al estómago. Si la persona se lo toma con saliva o con un traguito de agua y se le queda en el esófago, la tetraciclina se abre y coge el calcio de las células, las mata, hace una úlcera y puede perforar el esófago. Hay reportes de muertes de una persona que se toma una doxiciclina
con un poquitico de agua y no llegó al estómago, le perforó el esófago. Así que recuerden, cuando vendan una tetraciclina como la doxiciclina, decirle, se toma con un vaso de agua. No se lo vaya a tomar a punta de saliva o con muy poquitica agua, porque si se le queda en el esófago, va a tener graves complicaciones. Si se lo toma con agua, va a estar muy bien. Y las reacciones siguientes, sí. Hay reacciones que pueden neutralizar, y miren como el hierro, si se toma con el estómago vacío, se absorbe mejor, pero se tolera mal. Y tiene uno que ver qué sacrifica o qué no. Pero si toma hierro con antiácido, no le va a funcionar. Y del calcio es muy importante que vendemos carbonato y citrato de calcio. El carbonato de calcio no se absorbe cuando hay un medio alcalino. Por ejemplo, si está tomando omeprazol o lo toma con antiácido, no absorbe el carbonato de calcio. Sí, citrato, sí se absorbe el citrato. Así que la más adecuada para sugerirle a las personas de edad avanzada para reemplazar el calcio y evitar la osteoporosis, citrato de calcio. Y hay ciertas reacciones entonces que son neutralizantes. Miren el omeprazol. El omeprazol se degrada con el ácido y uno empieza a producir ácido cuando piensa en comida y muchas veces es cuando se lo toma la persona. No, el omeprazol se toma con el estómago vacío 1 hora antes de los alimentos. O cuando la persona tiene reflujo gastroesofágico, que es más intenso al acostarse a dormir porque se devuelve el contenido gástrico 2 horas después de haber comido, es un momento adecuado para que tome el omeprazol y eventualmente tome también alginato, porque recuerden que los antiácidos que tienen alginato flotan en el estómago, se devuelven y protegen el esófago del reflujo gastroesofágico. El omeprazol, hay que enseñar algo. Los pastilleros son una mala invención, porque el empaque y porque el envase son diseñados específicamente para proteger el medicamento. Cuando se sacan de su empaque y se ponen todo el de la semana, si se guarda ese pastillero en el baño o en la cocina, la humedad ambiental lo daña. Y el omeprazol, por ejemplo, se daña con la luz, con los cambios de temperatura, con la humedad, con la maceración si se estripan las bolitas, o con el ácido si se toma inmediatamente con las comidas. Así que de ahí la importancia de decirle, este omeprazol es muy bueno. Viene en un empaque oscuro porque se daña con la luz, metido en una bolsita de aluminio para reforzar esa fotoprotección. Viene con una bolsita de disecante adentro para evitar que la humedad lo dañe. No lo guarden ni en el baño ni en la cocina, manténganlo en la cajita, que por eso es que viene en esta presentación. Si usted lo saca y lo pone en el pastillero, en 3 días ya se dañó el omeprazol. Eso lo entiende la persona y lo agradece y puede entender por qué en el pasado no le había servido el omeprazol. Y el ketoconazol, que decíamos no se puede combinar con ergotamina, requiere de acidez para que se tome. Entonces, si se lo toman, por ejemplo, con antiácido, no se absorbe. Pero una bebida que tengamos a disposición y sea ácida, el tinto o las colas son ácidas y el ketoconazol se debería tomar, al igual que el fluconazol, con alguna sustancia ácida o con un jugo. La siguiente. Miren interacciones como la amiodarona y el metoprolol. La amiodarona es un antiarrítmico, el metoprolol un antihipertensivo, pero los dos frenan el corazón. Y hay otra también muy importante, nunca combinar metoprolol con verapamil. Los dos bajan la frecuencia cardíaca, los dos bajan la presión arterial y los dos actúan en el corazón. Si yo doy metoprolol con verapamil, puedo matar a una persona por un bloqueo cardíaco. Casos se han visto. O ya sabemos que la teofilina, al igual que la cafeína, la teína y la teoromina del chocolate, son inhibidas en su metabolismo cuando se toman quinolonas como norfloxacina, ciprofloxacina, moxifloxacina, y por lo tanto hay que decirle a la persona siempre que toma una quinolona, suspenda las bebidas oscuras durante el tratamiento para evitar que le dé insomnio, palpitaciones, diarrea o temblor, nerviosismo. Si una persona está tomando un anticoagulante y toma aspirina, debe vigilar muy bien que no vaya a tener un sangrado. ¿Y cómo se presenta el sangrado gastrointestinal? Como deposiciones negras blandas. Eso se denomina melenas. Y si no le enseñamos a la persona que las deposiciones de sangre son de color negro y blando, lo único que va a pensar es, ve, qué tan raro, ¿cuándo comería yo morcilla o hígado que no me acuerdo, estoy defecando negro? Y lo que está teniendo es un sangrado importante. Así que detectar signos y síntomas de un posible efecto adverso es muy esencial cuando se trata de anticoagulantes combinados con aspirina. Siguiente. Y las interacciones del alcohol con los medicamentos, eso sí que pasa en el día a día.
porque es que el alcohol produce sueño. El alcohol, cuando lo tomamos en pequeñas cantidades, pues nos anima, nos desinhibe, nos permite ser locuaces, nos quita la timidez y hasta ahí, digamos, es lo adecuado. Pero cuando superamos ese umbral, ya empezamos a hablar con dificultad, a perder el equilibrio y a tener sueño. Una costumbre muy inadecuada que se hace en Colombia es que las personas cuando se embriagan les echan goticas de levomepromacina en el licor. Y la levomepromacina, al igual que el licor, dilatan los vasos sanguíneos y cuando la persona se levanta al baño, se le cae la presión, se desmaya y tiene un trauma encefalocraneal. Nunca se debe combinar levomepromacina con licor porque produce hipotensión. No porque se vaya a intoxicar, pero produce hipotensión postural. Con los cambios de posición la persona se puede desmayar, en especial los que sufren de disautonomía. Pero tengamos presente que todos los opioides producen sueño. Por eso es que morfina se llama morfina. Viene de Morfeo, el dios griego del sueño. Los antidepresivos como la amitriptilina se utilizan mucho para la inducción del sueño o la trazodona, pero es más segura la clomipramina o la imipramina para producir sueño porque la amitriptilina se concentra mucho en el corazón y eso puede llevar a generar arritmias. Así que es preferible recomendar amitriptilina en jóvenes y primos como la clomipramina y la imipramina en personas de edad avanzada, porque ni clo ni imipramina se concentran en el corazón, la amitriptilina sí, y por eso no la debe utilizar ningún paciente que sea cardiópata, que sufra de arritmias o que tenga una falla cardíaca. Siguiente. Otros medicamentos que pueden producir sueño son los antihistamínicos de primera generación y de hecho se pueden utilizar con ese objetivo en la noche para favorecer el sueño, disminuir el prurito, la rasquiña o quitar la alergia. Siguiente. Y las benzodiazepinas es muy importante que son fórmulas de control que hay que tomarla en la cantidad precisa porque si la persona empieza a aumentar la dosis desarrolla tolerancia y después no le va a hacer efecto, va a requerir aumentar la dosis y cuando se le suspenda va a tener un insomnio prolongado con ansiedad porque generan dependencia. Pero si una persona está utilizando simplemente una tableta diaria o como se lo mandó un psiquiatra 2 o 3 veces al día sin modificar la dosis, no va a tener una dependencia ni va a tener efectos adversos. Y recordemos que hay unas que producen mucha sedación, como por ejemplo el lorazepam, y otras que producen más tranquilidad que sedación, como el clonazepam. Y los barbitúricos, en especial el fenobarbital, genera mucho sueño. Combinar estos medicamentos entre ellos puede llevar a accidentalidad porque en el día la persona puede tener somnolencia excesiva. Siguiente. Los antipsicóticos. Miren cómo se viene empleando la quetiapina en dosis bajas para la inducción del sueño. Pero la quetiapina, cuando se combina con antihistamínicos y antidepresivos, disminuye la memoria y puede producir deterioro paulatino progresivo si se siguen combinando medicamentos que como característica producen boca seca. La quetiapina puede secar la boca, los antihistamínicos de primera generación como hidroxicina, como la difenidramina, clorfeniramina, secan un poco la boca. Los antidepresivos como la amitriptilina también, y ahí viene otra recomendación. Siempre que tenga una sensación de boca seca, utilice agua, venden, sabemos, análogos de la saliva para mantener la boca húmeda y el cepillado debe ser más enérgico y la utilización de la seda dental con cada comida para evitar que la boca seca permita el crecimiento de bacterias que se traduzcan en gingivitis, inflamación de las encías o en caries. Siempre que una persona tome algo que le seca la boca o que padezca la enfermedad de las mucosas secas y ojos secos, el Sjögren, pues debemos hacerle énfasis en la necesidad de lavarse muy bien la dentadura y fuera de eso utilizar la seda dental 3 veces al día. Siguiente. Medicamentos como la metoclopramida tenemos que saber que pueden producir ataques de nervios, porque la metoclopramida bloquea que la dopamina genere vómito y la dopamina libre se convierte en noradrenalina y adrenalina, que son los neurotransmisores del miedo. Así que hay personas que toman metoclopramida y les da una crisis de pánico. ¿Qué se trata? Con benzodiazepinas o que se trata con propranolol. Porque el propranolol va a tapar el cerebro, los receptores beta, por eso pertenece a la familia de los beta bloqueadores,
y evita que la metoclopramida genere esa sensación de intranquilidad que impide a la persona estarse quieta y que se llama acaticia. Así que adultos y niños pueden presentar acaticia. Pero la metoclopramida también puede presentar distonía, que son movimientos anormales del tono y la persona se tuerce. Y la distonía se trata con difenhidramina. Así que es importante saber si está nervioso o inquieto después de metoclopramida, necesita o propranolol o una benzodiazepina. Pero si se tuerce, necesita de difenhidramina para revertir ese efecto. Hay que advertirlo y reconocerlo para evitar complicaciones de la metoclopramida, que dijimos es un potente prokinético y que empeora las diarreas, pero quita el vómito. La metoclopramida es un antipsicótico que se dejó para tratamiento del vómito. Sigamos. Los medicamentos como sopiclona o esopiclona los debemos recomendar, pero decirle no suba la dosis de una sola. Y como no tenemos medicamentos de liberación extendida en nuestro medio, es preferible decirle no se la tome entera, tómese media. Y si duerme muy poquito, porque el efecto es 3 o 4 horas, tómese la otra mitad. Y ahí sí vamos a completar un ciclo de 6 o 8 horas, que es lo más recomendable. Y recuerden que es más importante dormir que comer. Una persona sin dormir se muere a los 11 días. Y sin comer, tomando agua, se muere al mes. 3 veces más importante dormir que comer. Y para fortalecer la memoria, hay que estudiar, dormir y al día siguiente repasar. Ahí sí se queda grabado en el cerebro, porque durante el sueño nuestro cerebro se limpia, se desintoxica, se renueva y está preparado para todos los retos del día. Pero si no se duerme, la persona va a acumular sustancias tóxicas en el cerebro y va a perder atención, concentración, memoria y salud. Siguiente. Los medicamentos como el verapamil, recordemos, no se combina con metoprolol, propranolol o betabloqueadores. Y el verapamilo tiene muchas interacciones a nivel intestinal porque inhibe la proteína que hay y que lanza los medicamentos por fuera de las células para mantenerlas en una cantidad adecuada dentro del intestino y la cantidad adecuada para funcionamiento al interior de las células del intestino. Así que siempre hay que chequear verapamilo con qué puede tener interacción, pero la más importante, metoprolol, propranolol y lo que termina en LOL. Siguiente. Y el ácido valproico es un medicamento que también da sueño. Y da sueño y por lo tanto potencia el efecto de todos los anteriores. Así que hay que advertirle al paciente, recuerde que este produce sedación, así que trate de tomar la dosis más alta en la noche. Siguiente. El alcohol. Aprendámonos, ya sabemos que no se combina con trimethoprimsulfito, pero es muy importante tener presente que no intoxica, pero disminuye el efecto de antibióticos como la oxiciclina, de anticonvulsivantes como el fenobarbital y la fenitoína, de hecho ningún epiléptico debería tomar, y de antihipertensivos como el propranolol, en especial porque la gente lo suspende pensando que se va a intoxicar y al otro día hace una crisis hipertensiva. La metformina, que es un extraordinario medicamento para el control de la glucemia, que no produce hipoglucemia, sino que evita que aumente la glicemia, es una antihiperglicemiante, se convierte en un hipoglucemiante cuando se combina con licor. La metformina no se debe combinar con licor. Y si la persona está aplicándose insulina o tomando hipoglucemiantes, medicamentos para bajar la glucosa y lo combina con licor, puede presentar una hipoglucemia. Cuando una persona está tomando 3 o más tragos por semana y está tomando dosis altas de acetaminofén superiores a 4 tabletas en el día, puede presentar hepatotoxicidad. Y al igual, inmunosupresores como el metotrexate o antituberculosos como la isoniazida producen más daño hepático porque por un lado estamos dando licor, que es tóxico para el hígado, y por el otro medicamentos que se metabolizan extensamente en el hígado, que suponen un trabajo fuerte, como el acetaminofén, el metotrexate y la isoniazida. Así que cuando hay licor tomado con estas, más efectos adversos porque se junta el roto con la descocedura. El trabajo excesivo del hígado más el trabajo que le impone el licor, ahí hay que recomendarle a la persona no mezcle licor con el acetaminofén y si va a tomar acetaminofén, tómelo como se debe tomar, 4 tabletas al día, ahí sí se puede combinar con licor. Siguiente. El tramadol es algo interesante porque cuando en el hospital tratábamos a pacientes con warfarina que se sigue utilizando y hay medicamentos que no se debe cambiar de marca. Así tengan los mismos miligramos, se absorben diferente.
Si alguien está tomando warfarina de una determinada marca, no se la cambie porque no es intercambiable con otro, como sucede con la levotiroxina. Así tengan los mismos microgramos, una marca no es intercambiable con otra y la persona debe permanecer en aquella que viene desde antes tomando. Pero se nos olvidan a veces interacciones, por eso el tramadol, por ejemplo, en dosis altas, más de 400 miligramos al día, potencializa el efecto de la warfarina y favorece sangrados, pero también con medicamentos que empiezan por la T, como la tiroxina y el trimetoprim-sulfa, la siguiente. Cada uno de ellos representa el nombre de un medicamento, la R de ranitidina, la A de acetilsalicílico, aspirina y acetaminofén, la M de macrólidos, que ya dijimos, producían diarrea, hay que tomarlos con el estómago vacío, como la eritromicina, claritromicina y acitromicina, la otra A de dos antihipertensivos, verapamilo y enalapril. Ya decíamos, nunca combinar verapamilo con betabloqueadores terminados en LOL como propanolol, metoprolol, la D de digoxina, la O de omeprazol y la L de lovastatina son los medicamentos que pueden aumentar la warfarina libre porque se pegan al mismo transportador, se unen a la albumina, desplazan el medicamento y eso favorece un efecto más intenso y prolongado de la warfarina con riesgo de sangrado. Así que cualquiera de estos medicamentos, precaución en el que está tomando warfarina. Siguiente. Interacciones con un efecto contrario. Las personas cuando tienen asma eventualmente utilizan los inhaladores de salbutamol o de terbutalina que se denominan agonistas beta. Pero tenemos antihipertensivos como los beta bloqueadores absolutamente contraindicados en el asmático porque tapan los receptores beta del pulmón e impiden que funcionen los inhaladores, así que nunca un asmático se trata con propranolol o metoprolol porque puede hacer un broncoespasmo que incluso lo lleve a la muerte. También a veces se potencian. Si uno da un antidepresivo tricíclico que aumenta las catecolaminas, que aumenta la noradrenalina y la adrenalina, y da un medicamento como la epinefrina, que es adrenalina, va a generar una arritmia y una crisis hipertensiva. Y si da, por ejemplo, una fenotiazina como levomiflomacina y un antihistamínico como la difenhidramina o la hidroxicina, pues va a tener una sobresedación la persona y eventualmente en alguien que tenga un insomnio difícil de tratar será bueno, pero lo habitual es que la persona tenga somnolencia diurna y le debemos cambiar entonces el antihistamínico por uno de segunda generación como una cetiricina, una levocetiricina, una fexofenadina y los más recientes. Siguiente. Miren este caso, una mujer de 23 años, auxiliar de enfermería, que planificaba tomando etinilestradiol y atendió a un paciente con meningococo. El médico, para prevenir que no fuera a ser colonizada por el meningococo, le mandó rifampicina, pero no le preguntó si planificaba. Y la rifampicina acelera el hígado, hace que se destruyan los anticonceptivos más rápidamente, dejan de funcionar y es sinónimo de un embarazo. Así que ojo, que siempre que mandemos un antibiótico es muy importante preguntar, ¿usted está planificando con anticonceptivos orales? Y si la persona dice que sí, hay que decirle, es muy importante que se tome el antibiótico porque tiene un proceso infeccioso o para prevenir una infección. Pero durante este mes, trate de reforzar con el condón porque puede fallar el anticonceptivo. Y ahí tenemos una muy buena asesoría que agradecerá eternamente a esa mujer porque nada descompensa más a una pareja, a una familia, que un embarazo no deseado que puede constituirse en un grave problema para esa pareja. Así que también hay que aprender que uno de los analgésicos, el etoricoxib, no se puede mezclar con etinilestradiol, hace que también falle. Recuerden entonces las dos E, de etoricoxib y etinilestradiol en la mujer no se deben mezclar porque favorecen fallos y embarazo. Siguiente. Las interacciones medicamentosas de los anticonceptivos son muy importantes con los antibióticos de amplio espectro, porque es que cuando una persona toma el anticonceptivo, desde el hígado pasa al intestino y del intestino las bacterias rompen los estrógenos para que se vuelvan otra vez a absorber. El hígado los convierte en estrógeno glucurónido, llega al intestino, las bacterias rompen el glucurónido y se vuelve a absorber el estrógeno. Y eso es lo que denominamos un círculo enterohepático o ciclo enterohepático. Va del intestino entero al hígado hepático y cuando damos antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo trimetoprim, sulfa, ampicilina, moxacilina y otros, llevan a que se mueren las bacterias que permiten romper el estrógeno unido a glucurónico y simplemente sigue por el tracto gastrointestinal
bajan los niveles, hay ovulación y puede haber embarazo. Siempre que se mandan antibióticos en que toman anticonceptivos, sugieren la utilización de un método de barrera como el condón. Siguiente. Miren la cantidad de medicamentos que interactúan con los anticonceptivos. Los antibióticos, la cefalosporina como la cefalexina, las tetraciclinas y antibióticos de amplio espectro en general. Pero también los antiepilépticos, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital aceleran el hígado, disminuyen los anticonceptivos. Las personas con antirretrovirales y los inhibidores de proteasa en el contexto del VIH. El hiperi con perforato o hierba de San Juan, que se utiliza como antidepresivo, es un potente inductor de metabolismo del hígado. Una persona tomando ciclosporina le baja la ciclosporina y puede tener, por ejemplo, un rechazo hepático, pero una mujer con anticonceptivos pierde el efecto anticonceptivo. Y ya vimos el ejemplo de la rifampicina y a veces de la rifabutina, rifaximina, que utilizamos en algunos trastornos gastrointestinales. Así que es muy importante que repasemos este tipo de interacciones para que le preguntemos a las personas qué otro medicamento están tomando. Y si están planificando con anticonceptivo oral, sugerirles consulten al ginecólogo para que eventualmente les proponga la utilización de un endoconceptivo, que es un anticonceptivo que puede colocarse dentro del útero con gran eficacia y seguridad, o los que son subdérmicos que no tienen este tipo de interacciones. Siguiente. Miremos, por ejemplo, que cosas tan comunes como la vitamina C. Si una persona se toma más de 2 gramos diarios de vitamina C, neutraliza el efecto de los anticonceptivos. También el zumo de pomelo o de toronja. Y ciertas hierbas como el ginseng, ya dijimos la hierba de San Juan, o como el zen que se utiliza para ablandar las fecales, barre con los anticonceptivos. Disminuye la eficacia de otros medicamentos como los anticoagulantes, porque los anticonceptivos son protrombóticos y los warfarínicos, al contrario, evitan la formación de trombos, así que pueden tener alguna competitividad y disminuyen la eficacia de antidepresivos, así que una persona puede no tener una buena respuesta a un antidepresivo como los tricíclicos simplemente porque esté tomando anticonceptivos. Y los antihipertensivos también pueden ser antagonizados. La causa número 1 de hipertensión en las personas jóvenes del sexo femenino es la toma de anticonceptivos. Si sube la presión, hay que buscar otra alternativa porque no se trata de empezar a tomar antihipertensivos, sino de quitar el medicamento que lo desencadenó. Y hay más efectos adversos, como por ejemplo con el metoprolol, propranolol, los que terminan en LOL, que son beta bloqueadores, porque aumentan los efectos adversos, ya que disminuye su metabolismo y es como si le diéramos una dosis mucho más alta. ¿Y quién creyera que las benzodiazepinas como el lorazepam, clonazepam, alprazolam, triazolam, etcétera, tienen más potencia, más riesgo de somnolencia y más riesgo también de sangrados intermitentes cuando se combinan con anticonceptivos? Finalmente, la ciclosporina, que es un inmunosupresor con anticonceptivos orales, también lleva una serie de efectos adversos molestos. Pero sobre todo tengan presentes los antibióticos y dijimos el etoricoxib con el etinilistradiol. Siguiente. Miren otra interacción bien interesante. Debemos tener presente que nuestro riñón envejece a partir de los 30 años. Perdemos el 1% de la funcionalidad del riñón cada año. De manera tal que a los 65 años tenemos 35% menos de funcionamiento renal. Y eso hace que proporcionalmente una dosis de un medicamento que se elimina exclusivamente por el riñón, como lo es el litio, como es los aminoglucósidos o la digoxina, haya que ser una disminución proporcional. Así que hay una fórmula que uno puede buscar, calcular la depuración de la creatinina o CLCR, que tiene una constante, 140 menos la da por el peso, dividido 72 otra constante por la creatinina, que es un examen de laboratorio para medir el funcionamiento renal. La creatinina proviene de los músculos y como perdemos músculos con el envejecimiento, la creatinina no se eleva. Pero supongamos que le damos a un paciente gentamicina y ese paciente está tomando furosemida o captopril, que también actúa en el riñón. Y lo que le dicen a uno es que una persona a los 30 años debería tener una dosis de 120 miligramos. Pero pensemos en esta persona de 65 años, de 60 kilos de peso, y 140 menos 65, supongamos 70 kilos, y dividido por una creatinina de 1,
Esto nos da que tiene no 126, que es lo normal, sino alrededor de 60 de funcionamiento, y por lo tanto no necesitaba la dosis plena de 3 miligramos por kilo, sino que necesitaba 1,5 o 1, con la misma eficacia. Si no lo ajustamos, va a tener una lesión renal y una lesión óptica, produciendo hipoacusia y produciendo insuficiencia renal. Mucho cuidado con los aminoglucósidos y con los medicamentos de eliminación renal, digoxina, litio, porque se requieren ajustar en las personas de edad avanzada, disminuyendo la dosis. Siguiente. Recuerden que es muy importante que consigan un libro de terapéutica y todos los días estudien un medicamento, cómo es que actúa, qué efectos adversos produce, qué interacciones medicamentosas importantes tiene, y cualquier paciente que les consulte, pregúntele qué otros medicamentos está usted tomando para yo poder saber si hay alguna interacción que pueda ofrecer riesgo. Y de esa manera la persona va a sentir tranquilidad, confianza y seguridad con usted, porque está mostrando ese interés auténtico y conocimiento. Siguiente. Las interacciones medicamentosas, otro, ya lo conocemos. Esa persona que tenía náuseas, vómito y diarrea y cólico, usted le da metoclopramida y le empeora la diarrea, y el butilbromuro de diosina supuestamente le quita el cólico. Pues uno le va a dar cólico a la metoclopramida y el otro se lo quita, ninguno funciona, persiste el cólico y sigue la diarrea. Así que en estos casos, recuerden, si quitamos el vómito, podemos sugerir a esa persona que le va a aumentar la diarrea que esté tomando suero oral proporcional a las deposiciones que tengan, y es muy sencillo. Tome de a poquitas cantidades de suero hasta que no tenga sed y hasta que la orina esté clara. Si usted tiene sed o la orina está oscura, usted está deshidratado. Muy sencillo, y la persona lo va a entender y practicar. Siguiente. Los excipientes son esos coadyuvantes que se mezclan con los medicamentos y que hacen que una marca no sea exactamente igual a otra, así tengan el mismo principio activo o fármaco. Y hay excipientes que pueden caerle bien a una persona y a otra persona no. Por ejemplo, a los medicamentos les pueden agregar un antioxidante dispersante que se llama tartrazina y que da un color amarillo, que está presente en muchos alimentos como el pan, que le quita el color blanco a la harina y le da un color amarillo. Pero los alérgicos a aspirina, por ejemplo, el 15% son alérgicos a tartrazina y viceversa. Así que un medicamento para el asma, como Montelukast, que contenga tartrazina, puede que no le sirva al 15% de los pacientes, y de ahí la necesidad de pensar que también a veces los excipientes pueden modificar los desenlaces. Siguiente. En todo paciente, preguntémosle, ¿usted cree que está tomando demasiados medicamentos? Y miremos cuáles verdaderamente son esenciales, indispensables, porque a veces hay otra serie de medicamentos que no necesariamente se requieren. Por ejemplo, la vitamina D, el 90% proviene del sol. Dígale a la persona, usted si se asolea durante 20 minutos diarios, por delante y por detrás, en camiseta de manga corta y pantaloneta, produce suficiente vitamina D para que no tenga necesidad de estarla tomando, por ejemplo. O si está teniendo algún efecto adverso que relacione con un medicamento. Y ahí es cuando empiezan a contarle a uno que le da mareo, o que le da sueño, o que le da gastritis, o que se siente indispuesto. Pregunten también, usted debe comprar algunos de ellos, porque cuando van a una atención donde les tengan la historia clínica, solamente están anotados aquellos medicamentos que le están entregando. Pero si por fuera está comprando otros, o vitaminas, o medicamentos herbales, tal vez el médico no los tenga en consideración y esté teniendo una interacción importante. Así que aquellos que el paciente deba comprar, hay que sugerirle que también se lo comente al médico y usted detectar si puede tener una interacción. Y si el paciente le dice, a usted le gustaría tomar menos medicamentos, es muy interesante hacer el ejercicio de ver cuáles están interactuando, cuáles son esenciales y cuáles no. Siguiente. Cuando una persona está tomando medicamentos, primero debemos asesorarlo muy bien con el inicio del tratamiento. Y hay una pregunta que desafortunadamente no hacemos. La persona sabe el nombre del medicamento, pero no sabe para qué sirve. Y si yo no sé para qué sirve, ¿para qué me lo va a tomar? Entonces, enseñarle a la persona para qué se lo toma. Y el no tomarse lo que implica mejora la constancia, la adherencia y la persistencia, que se enfatizó mucho en la ocasión pasada. Lo otro es ver que esté tomando el medicamento en las cantidades adecuadas con la frecuencia adecuada. Por ejemplo, nunca digan, este antibiótico se toma 3 veces al día. No, 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Diferente a 3 veces al día,
porque es por un horario definido para mejorar la respuesta. Y decirle, si tiene algún efecto molesto, consúlteme nuevamente. Lo otro es, si se agrega un medicamento, decirle, usted le contó al médico que estaba tomando otro medicamento. O si detectan una interacción, decirle, recuerde que esto interactúa con esto, comuníqueselo al médico, o si usted ve que es algo delicado, es usted el que debe intervenir diciendo, párelo y consulte de inmediato. Revisen el tratamiento, hasta cuándo lo va a tomar, hay alguno que verdaderamente necesita o no. Si la persona está comiendo queso, tomando leche, tomando yogur, ¿para qué va a tomar calcio? No lo necesita. Y cada cuánto tiene que revisarse el tratamiento, porque a veces le dicen al paciente, venga dentro de 6 meses. Pero qué tan importante, cada 15 días está tomando la presión para ver que verdaderamente esté controlada, por ejemplo. Y al finalizar el tratamiento le debemos decir, ya, este tratamiento con antibióticos se lo va a tomar 3 días. Al segundo día va a estar muy bien, pero no suspenda. Cumpla con la duración del tratamiento, le reaparece la infección. O cuando decimos el colesterol, ¿cuántas veces vemos, tengo el colesterol bueno, voy a parar la rosuvastatina o la atorvastatina? No, es que lo tiene bueno porque está tomando el medicamento. Y es una enfermedad que es crónica, incurable y que necesita tratamiento permanente con la estatina. Así que no crea que porque se le normalizó, ya no lo necesita. Es decir, lo necesita porque se normalizó y para continuar normal. Pero si hay alguno susceptible de suspender, se suspende, mas no en casos crónicos no curables como hipertensión, como diabetes o dislipoproteinemias como la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, que no se curan pero se controlan. Y recuerden algo, los triglicéridos altos vienen de comer harinas, no de comer grasas. Así que el pan, el arroz, los plátanos y las harinas en general, como la de maíz, suben los triglicéridos y las grasas el colesterol. Así que la dieta también es importante. Si hay triglicéridos altos, mérmele las harinas. Siguiente. Como pudimos ver, es imposible conocer todas las intoxicaciones, las interacciones, los efectos adversos, las contraindicaciones, las precauciones, pero sí podemos hacer algo muy importante. Sospeche que si el paciente viene y le cuenta que tiene un síntoma nuevo, pregúntele qué medicamento se está tomando para establecer una posible asociación entre ese síntoma que refiere y la toma de un medicamento determinado. Así que el mensaje más importante es sospeche. La siguiente. Y una vez que nosotros sospechamos, también deberíamos saber dónde podemos nosotros consultar, a quién le podemos preguntar, porque nadie se las sabe todas, porque es imposible conocer todas esas interacciones. Siguiente. Y es para eso que es muy importante que apunten estas direcciones. www.drugs.com le permite a uno conocer el medicamento, las dosis, las contraindicaciones, las indicaciones, las precauciones, de una manera corta, concreta, clara, pero está en inglés. Entonces uno copia y pega en el traductor, coloca, por decir en Google, traductor inglés-español, lo pega y lo lee en español. Y es muy importante que coloquen el nombre del medicamento. Cuando quieren consultar un medicamento, traductor español-inglés, para copiarlo en inglés y pegarlo en Drugs. Y hay una partecita supremamente interesante que se llama Interactions Checker. Y ese es el chequeador de interacciones. Y uno va colocando un medicamento y lo entra otro, y al final le dice, muéstreme las interacciones. Y hay una información para el público y audio otro para los profesionales como ustedes que le explican por qué la interacción y si es major, es decir, que es peligrosa, o si es moderada, o si es leve. Y todas las major, que son las importantes, vamos a aprenderlas. Así como le hiciéramos el ejercicio diario de un paciente con varios medicamentos, colocarlos allí, mirar las interacciones, leyendo es que se aprende y uno sabe que puede asesorar a ese paciente en relación con una interacción principal. Y qué bueno que ustedes le dijeran a un paciente, usted está tomando un montón de medicamentos, yo voy a tomarle una foto y vuelva mañana para yo, al haber estudiado el caso, poderle decir cómo podemos mejorar los resultados. Si es una mujer en embarazo, www.safefetus.com nos habla de si se pueden tomar en el embarazo o no. Pero si es una mujer que esté lactando, www.de-españa-lactancia.org es muy buena dirección porque le dice a uno qué medicamento se puede tomar una mujer lactando y también qué productos herbales puede tomar o cuáles no. Y www.cuidarypaliar.es nos permite conocer los medicamentos que podemos dar por sonda, cuáles sí o cuáles no,
porque eventualmente personas en condiciones muy críticas están en la casa con una sonda a través de la cual hay que pasarle los medicamentos. No todo medicamento se puede pasar por sonda, y si lo hay en jarabe, pues sugirámoslo en jarabe, pero si no, verifiquemos cuáles sí y cuáles no. Siguiente. Es muy importante que el paciente tiene una corresponsabilidad con nosotros, y de ahí que hay que motivarlo, educarlo, orientarlo y animarlo a que cumpla con la prescripción y a que busque asesoría calificada como la de ustedes para que minimicemos riesgos y mejoremos los resultados de nuestros pacientes. Siguiente. Así que mil gracias a Genfar por habernos dado esta oportunidad. Mil gracias al doctor Daniel por haber estado presente. Y nuevamente le reitero ese maravilloso libro para mejorar la atención, que es la negociación y relaciones humanas, que está disponible en la web para las herramientas cerebrales de persuasión, negación y relaciones humanas. Muy interesante, muy práctico y muy útil en la vida cotidiana, al igual que tengan la constancia de estar en este tipo de eventos que nos brinda la oportunidad de aprender cada día más para ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes que justifica nuestra razón de ser. Muchísimas gracias por haber estado ahí y estoy atento a sus preguntas. Óyeme, qué delicia de clase, qué delicia de conocimiento el que hemos tenido acá. Doctor Ubier, muchas gracias. Gracias por esta generosidad con ese conocimiento. Yo les cuento una cosa. El privilegio de poder tener una clase así con el doctor Ubier lo tienen muy pocos alumnos, por allá en maestría, farmacología, etcétera, pero el bien que nos ha hecho escuchar de primera mano de un experto y en ese lenguaje tan práctico, tan cercano a la farmacia, a la droguería, a la botica, ha sido posible solo gracias a la Academia Genfar y a la generosidad del doctor Ubier. Está, mejor dicho, el chat está in flames, en llamas, como decimos, porque están felicitándote, doctor, qué maravilloso ponencia, que me le quito el sombrero, están diciendo, muy buena, muy útil, la velocidad con que están es crack, te están diciendo también, estoy de acuerdo, el profesor es realmente top en América. Y voy a escoger 3 preguntas para dejarlos ir, 3 preguntas. Primera y práctica, nos diste un sistema, doctor Ubier, fantástico, y el sistema es, agarremos día por día y miremos un medicamento. Él nos dijo, cómprense un manual de terapéutica. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué libro le recomendarías acá a nuestros queridos amigos de la Academia Genfar que se compren para ir estudiando? ¿Cuál librito está bueno? Por ejemplo, yo mantengo en el baño el libro de terapéutica de la editorial C&D, porque es corto, es concreto, es claro. Uno no debe irse a comprar un libro como Goodman y Gilman, que sirve para el insomnio, porque uno lee una hoja y le da sueño de lo complejo que es, pero sí algo muy simple, concreto y práctico como el libro de terapéutica del CID. Y yo cada vez que voy al baño me repaso un medicamento, y en el baño nadie me interrumpe y nadie me coge el libro de ahí. Entonces es una buena posibilidad de hacer algo útil en vez de estar con el celular, de aprender su medicamento, repasarlo, y cada vez que uno lee aprende alguna cosa nueva. Y si ustedes estudian un medicamento diario, imagínense 365 medicamentos, ya ustedes asesoran a cualquier paciente, ya ustedes incluso le pueden sugerir a los médicos. Entonces, háganse propósito, estudien un medicamento diario, cuál es la presentación, cuál es la dosis, qué interacciones, qué contraindicaciones y qué precauciones debemos tener. 5 elementos para tener en mente con cada uno de los medicamentos para que vean el gran bien que ustedes van a hacerle a la humanidad por aprender a manejar adecuadamente los medicamentos. Así es, porque acá nuestros amigos que están conectados en Colombia, Perú y Ecuador son un eslabón clave que no se puede reemplazar en la salud de las personas. Claro. Sí. Doctor Ubier, otra pregunta, acá te la tengo en pantalla. En resumen, nos dicen, en resumen, doctor Ubier, recuérdanos, el paciente o el cliente que entra a la farmacia y está tomando, ojo, warfarina, ¿qué debe evitar? Un resumen. Recuerda, esa palabra tramadol, que decíamos que el tramadol después de 400 miligramos va a producir posibilidad de sangrado, pero que la T era de trimetoprim-sulfa, pero que también nos daba la R, la ranitidina, la A de medicamentos antihipertensivos, entre ellos estaba el verapamilo y estaba el enalapril,
Ahí tenemos la M de los macrólidos, ya sabemos, eritromicina, citromicina, claritromicina. Tenemos la otra A de AINES, en especial el ácido acetilsalicílico, la D de digoxina, la O de omeprazol, y es muy simple, cambiemos el omeprazol por esomeprazol, que tiene muchas menos interacciones, y la L de lovastatina. Ahí ya tenemos una serie de medicamentos. Y si uno se pone a estudiar, por ejemplo, estatinas, encuentra que hay unas liposolubles y otras hidrosolubles, como la pravastatina o la rosuvastatina, que tienen muy pocas interacciones porque son hidrosolubles, no tienen tanto metabolismo hepático. El resto tiene gran metabolismo hepático. Entonces uno puede seleccionar de ese grupo de medicamentos cuál es el que menos interacciones tiene y sugerirlo para el paciente. Sugieran los medicamentos que esencialmente tengan baja unión a proteínas y poco metabolismo. Para decir un caso, los gabapentinoides como pregabalina y gabapentina tienen nulo metabolismo en el hígado, no se unen a proteínas, no tienen interacciones, pero se eliminan por el riñón. Así que las dosis altas no se utilizan en el adulto mayor porque le dan mucho sueño. Y ya con ese mensaje sabemos que podemos recomendar un medicamento para un dolor neuropático, para una ansiedad o para un insomnio, como un gabapentinoide, con seguridad en un paciente polimedicado, porque no va a tener interacciones. Hay muy completo, muy claro, lo tenemos acá la respuesta directamente del doctor Ubier, directamente de un especialista top de América Latina, y nos están felicitando nuevamente. Gracias por esa generosidad de este público tan bonito que ha congregado la Un Academia. pequeño comentario. Por favor, doctor Ubier, adelante. Los vegetales verdes contienen vitamina K que neutralizan a la warfarina, lo cual no quiere decir que no debemos consumir vegetales. Hay que consumir la misma cantidad de vegetales diariamente porque los vegetales contienen ácido fólico indispensable para el funcionamiento de nuestro organismo. Si la persona deja de consumir vegetales, va a tener problemas de anemia, de intolerancia o de sangrado. Entonces es muy importante que consuma una cantidad fija de vegetales o que en su defecto tome levadura de cerveza. La levadura de cerveza tiene todas las vitaminas del complejo B, incluso el ácido fólico viene en su forma activa como folínico, únicamente no tiene B12. Así que un paciente con warfarina, si no le gusta comer ensalada, que se tome diario una tableta de levadura de cerveza, y ahí tenemos los requerimientos para un adecuado metabolismo en relación con las vitaminas del complejo B. Ahí está, totalmente claro. ¿Qué pasa con los vegetales verdes? La vitamina K, la warfarina. Doctor Ubier, tal es el volumen de preguntas que estamos acá, que sería interesante. Yo creo que da para otra temporada, ¿no? Pero lo definirán acá nuestros queridos líderes que nos han invitado del equipo Genfar. Pero última pregunta, doctor. Claro, yo te sugeriría que hagamos una de preguntas-respuestas únicamente, interacciones que yo he visto, preguntas que me han hecho, cosas que desconozco. Eso sería genial. Supremamente interesante. Eso sería genial, un pregunta-respuesta donde tengamos nosotros el privilegio de estar con el profesor, el maestro, el doctor Ubier Gómez, que no es fácil tenerlo por su agenda, pero acá lo tenemos gracias a la Academia Genfar. Última pregunta de hoy, y veremos más adelante próximas temporadas con los líderes de la Academia Genfar, y es la siguiente: al fin, ¿se puede o no se puede, dice nuestro querido amigo que nos pregunta, combinar acetaminofén con diclofenaco? ¿Qué dice usted, doctor? Sí, pero como se potencializan, no necesitan los 50 miligramos de diclofenaco 3 veces al día, porque la dosis adecuada de diclofenaco total es 150 miligramos día. Sea una ampolla de 75 en la mañana y una en la noche, o 50 miligramos en la mañana, tarde y noche, o 75 cada 12 horas. Vemos errores como que mandan una ampolla de diclofenaco al día, le quita el dolor 12 horas y 12 horas con dolor. Entonces, en esos casos, uno en vez de dar 50, cuando hace acetaminofén, puede dar 25 miligramos, disminuye la irritación gástrica, el trabajo del hígado es mucho más seguro y es efectivo para el control de los dolores. De ahí que la importancia de la combinación sinérgica permite reducir las dosis de los medicamentos, mejorar el perfil de seguridad y obtener una muy buena respuesta. De hecho, en el mercado hay combinaciones de 375 miligramos de acetaminofén y 25 de diclofenaco, y son excelentes para controlar el dolor. Así que se pueden combinar, se deben combinar, y eso se denomina analgesia multimodal, que permite un mejor control del dolor, pero disminuyendo las dosis del antiinflamatorio e incluso a 375 las del acetaminofén. Óigame, espectacular. Y es increíble que hace un rato, doctor Ubier, yo te dije, vamos en 1.700 personas, pues ahora vamos en 1.800 personas, todos conectados con la Academia Genfar.
Óyeme, y ese chat no para con preguntas, está muy interesante, pero vamos a parar acá, vamos a parar acá esta entrega de la Academia Genfar. Hemos disfrutado a tal punto y el chat está en llamas, o sea, y comentarios muy positivos de lo que estamos viviendo acá, gracias al doctor Ubier Gómez y a la Academia Genfar. Aprovecho para decirles a cada uno de ustedes, como médico, es un honor que usted esté acá para hacerle este reconocimiento de lo importante que es su labor en la farmacia, en la droguería, en la botica, ahí cambiando vidas, trayendo esperanza, asesorando correctamente. Y es que estar en la Academia Genfar es un espacio para tener tranquilidad. ¿Cuál tranquilidad? La que da el conocimiento y hablar con conocimiento. Por eso agradecemos mucho, doctor Ubier Gómez, tenerlo acá. En realidad es un honor que nos podemos dar ese lujo de tenerlo él hoy acá con conocimientos tan claros, tan pertinentes. Y nuestro chat está, mejor dicho, que sigue y que sigue. Óigame, dígame usted qué es lo que más le gustó del episodio que vimos hoy de Academia Genfar. Le voy a dar mi Instagram, Daniel Castro MD, de médico. Déjenme ahí la opinión. Y en la próxima entrega, en junio, ¿qué va a pasar en junio? Un tema clave. Y yo voy a escoger algunos de los que me escriban para saludarlos con nombre propio, de droguería propia, ciudad o municipio propio. Y dígame qué es lo que más le gustó en Daniel Castro MD, el Instagram, pero le digo, le adelanto, en junio vamos a tener acá un experto que va a ser totalmente práctico y fácil. Ojo, el manejo del inventario. ¿Para qué? Nuevamente, para tener tranquilidad. La tranquilidad que da la confianza de tener conocimiento de la mano de expertos, que todos están acá en la Academia Genfar. Doctor Ubier, una última despedida para nuestros amigos que están acá, todos muy pendientes de usted, por favor. Mil gracias. Yo los quiero felicitar por habernos regalado lo más importante que tenemos, tiempo, porque es el tiempo que nos han dedicado, pero estamos invirtiendo en lo que nos gusta y en lo que nos va a permitir proyectarnos de mejor manera en la atención farmacéutica de nuestros pacientes. Así que si hay alguien que debe agradecer, soy yo, por ese gran tiempo que nos regalaron, por esa posibilidad de compartir con ustedes. Y gracias, Daniel, por tu coordinación, por esa excelente posibilidad de poderte escuchar y ver cómo dinamizas todo esto. Así que gracias también a Genfar y cuídense mucho, bendiciones, y fue un gusto, un privilegio estar con ustedes. Una delicia. Así es la Academia Genfar, un espacio de experiencia educativa. Gracias a los líderes de Genfar, a la doctora Alexandra Vega, cabeza médica de Genfar, a Marcela Bocanegra, ejecutiva de marketing, líder de marketing en Genfar, a Diana Ruiz, por supuesto, que ha estado pendiente de cada detalle, a la agencia que está detrás de que Genfar Academia Genfar sea algo posible. Los esperamos en junio y les voy a decir, van a aprender por lo menos 3 cosas claves para aplicar inmediatamente salgan en junio del evento que tenemos de Academia Genfar. Tenemos 9 más para ustedes. No se lo pierdan. Tiene el certificado con el aval del Colegio de Químicos Farmacéuticos Colombianos y el Colegio de Químicos y Bioquímicos de Pichincha, en Ecuador. Los esperamos en junio. Un excelente día y nuevamente gracias por estar en la Academia Genfar. Hasta luego. Listo.